Este vídeo está dirigido a alumnos de cuarto de la ESO y pretende que entren en contacto con los diagramas de Lewis. Por lo tanto, para realizarlos no vamos a ser nada formales, no vamos a tener en cuenta cargas, no vamos a tener en cuenta cálculos para determinar pares enlazantes, pares no enlazantes, va a ser todo mucho más sencillo. Vamos a empezar con un diagrama de Lewis simple, por ejemplo, el del hidrógeno. En primer lugar, necesitamos la configuración electrónica del hidrógeno, número atómico Z igual a 1, configuración electrónica tal y como hemos visto en el otro vídeo, 1s1. Nos fijamos únicamente en los electrones de valencia, aunque aquí no vamos a tener complicación porque el hidrógeno solo tiene un electrón. Por tanto, si el hidrógeno solo tiene un electrón, este solo puede ceder ese electrón al enlace y este solo puede ceder ese electrón que tiene al enlace. Recordemos que para que se produzca compartición electrónica, los electrones se han de compartir por parejas. El diagrama de Lewis lo podemos dejar así o podemos sustituir los pares electrónicos por líneas. Vamos con uno un poco más complicado, por ejemplo, el del flúor. El flúor, su configuración electrónica con Z igual a 9 es 1s2, 2s2, 2p5. Insisto en que nos fijamos únicamente en la capa de valencia, si queréis por ser más concretos, en los electrones que están en S y en P. La capa de valencia es la última de las capas, es decir, aquí tenemos la capa 1, aquí tenemos la capa 2. Pues en la capa de valencia el flúor tiene 7 electrones. Como tenemos dos átomos de flúor, los situamos uno al lado del otro y al menos necesitan compartir un electrón. ¿Qué hacemos con el resto? Los colocamos alrededor de los átomos por parejas. Muy importante lo de situarlos por parejas. Fijaros entonces que este flúor tiene 2, 4, 6 y 7 electrones. Y el flúor de la derecha tiene 2, 4, 6, más el electrón que está compartiendo, 7 electrones. Sin entrar en mucho más detalle, hay que intentar que los átomos completen la capa. Eso lo consiguen, fijaros, si yo cuento los electrones de los que se ha rodeado este flúor, hay 8 electrones. Si cuento los electrones de los que se ha rodeado este flúor, también hay 8 electrones. Compartiendo los electrones, consiguen simular que completan la capa. Probemos ahora con la molécula de oxígeno. El oxígeno, Z igual a 8, configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p4. Muy bien, situamos un oxígeno al lado del otro y vamos a tratar de compartir electrones. En principio pensamos que comparten un solo electrón. Voy con el oxígeno de la izquierda, tengo un electrón, su capa de valencia contiene 2 más 4, 6 electrones, pues voy a situar los 5 que restan. Aquí tendríamos 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Haciendo lo mismo en el de la derecha, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Pero esto tiene una pega,
y es que ambos oxígenos se quedan con un electrón desapareado. No es que no existan moléculas con electrones desapareados, se llaman radicales libres, pero son moléculas que tienen un periodo de vida muy corto porque estos electrones enseguida se intentan aparear, así que no tiene sentido tener electrones desapareados y mucho menos en el nivel de estudio que estamos hablando. Por lo tanto, si nos aparece una molécula en la que hayan electrones libres, sea como sea, los tenemos que emparejar. Así pues, nuestro diagrama de Lewis en realidad tiene que quedar de la siguiente forma. Aquí colocamos los electrones desapareados y van a compartir dos pares de electrones. El diagrama de Lewis, escrito con líneas, quedará así. Se ha formado lo que denominamos un doble enlace. En el nitrógeno, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Así pues, en la capa de valencia tenemos 5 electrones. El diagrama de Lewis se podría formar de la siguiente forma. Un nitrógeno aporta un electrón, el otro nitrógeno aporta el otro electrón y los 4 electrones restantes se disponen alrededor del nitrógeno. Esta configuración sería válida, pero nos fijamos y vemos que alrededor de cada átomo de nitrógeno hay únicamente 6 electrones. Si en lugar de compartir solo un par de electrones comparten 3 electrones, aquí colocamos los electrones restantes, cada uno de ellos tiene 5. Lo que observamos es que ahora cada átomo de nitrógeno se está rodeando de 8 electrones. Es por tanto esta configuración preferida. El nitrógeno consigo mismo forma un triple enlace. Los dobles enlaces y los triples enlaces no son demasiado comunes, pero hay que tenerlos en consideración. Los dobles enlaces los forman generalmente carbono, oxígeno y nitrógeno, y los triples enlaces carbono y nitrógeno. Veamos ahora un ejemplo en el que interviene más de un tipo de elemento, el agua. El hidrógeno tiene configuración electrónica 1s1, el oxígeno tiene configuración electrónica 1s1, 2s2, 2p4. Así pues, el oxígeno tiene 6 electrones en la capa de valencia, el hidrógeno tiene un electrón en la capa de valencia. Los átomos los vamos a disponer de forma que aquel del que solo tenemos uno, por ejemplo el oxígeno, sea un átomo central que se rodee del resto. Colocamos pues el oxígeno en medio y alrededor colocamos los átomos de hidrógeno. Bueno, esto es útil para este tipo de moléculas que son sencillas. Recordemos que estamos en nivel de cuarto de ESO. Como el hidrógeno únicamente tiene un electrón para compartir, necesariamente ese electrón va a ir colocado en la dirección del enlace. Por lo tanto, el oxígeno va a emplear un electrón para compartir con un hidrógeno y otro electrón a compartir con el otro hidrógeno. Todavía le faltan 6 electrones por colocar, que los situamos en pares no enlazantes. El diagrama de Lewis simple de la molécula de agua sería este de aquí, o también lo podemos ver escrito de esta forma
que tiene en consideración la forma de la molécula del agua. Un ejemplo más, el trifluoruro de boro. El boro tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1 y el flúor 1s2, 2s2, 2p5. Así pues, el boro tiene 3 electrones en la capa de valencia y el flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia. Como el boro es el átomo, es el elemento del que solo tenemos un átomo, va a ocupar la posición central y lo vamos a rodear de átomos de flúor. El boro empleará cada uno de sus 3 electrones para enlazarse con el flúor y el flúor utilizará uno de sus electrones para enlazar con el boro y el resto quedarán emparejados como pares no enlazantes. Esto en el caso de los 3 átomos de flúor. Quedará el siguiente diagrama de Lewis. Démonos cuenta como los átomos de flúor sí que consiguen completar el octeto, pero para los de boro es totalmente imposible. Tan solo consiguen rodearse de 6 electrones. Y para terminar, un último ejemplo, el dióxido de carbono. Carbono tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Oxígeno tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. Emplearemos el carbono como átomo central, dado que de este tipo de elementos solo tenemos un átomo. Rodearemos de oxígenos. Si empleamos únicamente un electrón para enlazar cada carbono con el oxígeno se va a quedar con un electrón desapareado. Para evitar esto, lo que haremos será emplear dos electrones del oxígeno para enlazarse con 2 electrones del carbono, esto a ambos lados, formando pues 2 dobles enlaces. El diagrama de Lewis del dióxido de carbono quedará de esta manera.